Esto es JJ Economistas en un nuevo vídeo sobre nóminas y seguros sociales. En este vamos a hablar de qué son las retribuciones en especies. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube JJ Economistas y pulsar en la campanita. Las retribuciones en especie no es otra cosa que aquellas percepciones que recibe el empleado en su nómina en forma de un bien o servicio, es decir, el empleado no va a recibir dinero, sino que va a recibir un recurso, un bien, una prestación, que es a su favor y que tendría un precio o un coste de mercado. Es decir, tiene un valor. Por ejemplo, una cesta de Navidad, un servicio de guardería que proporciona la empresa. Esto, si lo fueses a comprar fuera, tiene, o contratar fuera como el servicio de guardería, tiene un coste asociado. Si la empresa te lo da de forma gratuita, ya es una retribución en especie que incrementa tu nómina, porque al fin y al cabo tienes mejores condiciones laborales o te estás ahorrando costes o estás costeando otros. O simplemente recibes bienes, pero no en dinero, sino en un valor en especie. En principio tenemos dos tipos de retribuciones en especie en la nómina que pueden figurar en la nuestra, y es una retribución en especie que pertenece a una categoría salarial y otras que no son salariales. Por lo tanto, las retribuciones en especie salarial, salario en especie, nos dice el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores que se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuya en el trabajo efectivo cualquier que sea la forma de remuneración o los periodos de descanso computables como de trabajo. En ningún caso esto ha cambiado porque antes era diferente. En ningún caso el salario en especie podrá superar el 30% del total de percepciones salariales en dinero que recibe el trabajador de forma anual. Por lo que es obvio, no puede haber un salario completamente en especie. El 70% de lo que percibe un empleado tiene que ser en dinero y el resto, el 30%, puede ser con un valor en especie. Estos valores en especie puede ser por la totalidad de su valor, un bien, un servicio, un regalo que se entrega de forma totalmente gratuita o a un precio inferior o en condiciones más favorables del mercado. Esto es totalmente legal, ya que solo se ofrece a los trabajadores de la empresa. Si no fuese así, estaríamos entrando en competencia desleal, pero no es el caso, porque solo es para trabajadores de la empresa. Ninguna persona de fuera se puede beneficiar de estas condiciones más ventajosas que están fuera de mercado. Normalmente las retribuciones en especie están muy relacionadas con la cultura de la empresa, de forma que habrá muchas empresas que te darán muchas retribuciones o bienes o servicios en especies y habrán otras que a lo mejor no te dan ninguna. Estas retribuciones en especie no son asignaciones de carácter asistencial a las que el trabajador pueda tener derecho, ya que estas ya estaríamos hablando de retribuciones en especies no salariales. Estas son de concesión voluntaria o de asistencia social, que abarca trabajadores, pensionistas o herederos, hijos de los trabajadores. Podrían ser becas, gastos de estudios, seguros, economatos, etc. Por lo tanto, en las retribuciones no salariales tenemos dos tipos: de concesión voluntaria y tenemos las de asistencia social, como se ven en estas dos tablas, que no la vamos a analizar en el vídeo porque se nos haría muy largo. Sin embargo, estas tablas las tenemos en nuestra página web jjaasesores.com, que dejamos el enlace en los comentarios. En cualquier caso, todas las retribuciones en especie, salariales como no salariales, deben figurar en la nómina de forma clara y en dos lugares. El primero, en los devengos con su valor, y restando también con su valor en las deducciones. Este importe con carácter general es el coste para el empresario, para la empresa, aunque algunas percepciones pueden tener criterios diferentes según las tablas que hemos expuesto en este vídeo y que están en nuestra página web. Ahora bien, una retribución en especie tiene también una serie de obligaciones de cara a Hacienda.
el ingreso a cuenta por IRPF de las retribuciones en especie. Con las retribuciones en especie no se puede aplicar un porcentaje de retención sobre una cantidad monetaria porque no la hay, es un bien en especie. No se puede retener para Hacienda un queso o el jamón, una parte del jamón, un kilo de jamón de la cesta de Navidad. Hacienda quiere el dinero, no el turrón o el jamón, que seguramente también lo querrían, pero quieren el dinero y ya con ese dinero pues ya se comprarán lo que quieran. Por lo que la empresa está obligada a hacer una valorización de las retribuciones que entrega en especie para calcular sobre este valor que supuestamente tendría en dinero un porcentaje de retención que tendrá que ingresar directamente a Hacienda y es lo que se conoce como ingreso a cuenta, en concepto de pago por IRPF al trabajador, ya que es quien percibe estas retribuciones en especie. Hay una serie de cosas a tener en cuenta. El tanto por ciento de retención por IRPF debería ser el mismo que el tanto por ciento de ingreso a cuenta por el mismo impuesto. El tanto por ciento de IRPF se calcula teniendo en cuenta todas las retribuciones anuales que recibe el empleado como consecuencia de su trabajo, del rendimiento de su trabajo, ya sea en dinero o en especie. No se consideran las asignaciones asistenciales en los límites, evidentemente legales, establecidos como rendimientos del trabajo, aunque sí coticen. Por tanto, no hay obligatoriedad de efectuar ingresos a cuenta en una serie de aspectos, como por ejemplo en acciones o participaciones de la propia empresa o del grupo que son concedidas de forma gratuita o a precio inferior de mercado siempre que no supere los 1.200 euros anuales por trabajador. Tampoco la actualización, capacitación o reciclaje del personal exigido por las características de su puesto de trabajo. Los servicios de comedores de empresa o economatos de carácter social a precio inferior de mercado. Bienes dirigidos a servicios sociales y culturales de los empleados, como podría ser el primer ciclo de educación infantil para los hijos de los trabajadores, un seguro de accidente laboral o responsabilidad civil del trabajador, cuotas a aseguradoras para cobertura de enfermedad del empleado o del cónyuge o descendientes y evidentemente que no excedan un total de 500 euros anuales por cada persona. Si se excede, constituirá retribución en especie. Servicios de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional en centros educativos reglados y autorizados para los hijos de los empleados, con carácter ya sea gratuito o inferior a precio de mercado. Y los dos últimos casos son el servicio público de transporte colectivo de viajeros con un límite de 1.500 euros anuales por cada trabajador o las contribuciones de planes de pensiones y mutualidades sociales. Ante esto nos surgen tres preguntas claves. La primera, ¿quién tiene que efectuar los ingresos a cuenta? Pues en este caso, la legislación laboral española nos dice que lo puede hacer tanto el trabajador o la empresa. En el caso del trabajador, es un ingreso a cuenta repercutido al perceptor y en caso de cargo por la empresa es un ingreso a cuenta repercutido al pagador. Y en el caso de que la empresa no haga este ingreso a cuenta, quien paga a Hacienda, el importe se considera fiscalmente un rendimiento de trabajo adicional. Pero, ¿realmente quién suele hacer los ingresos a cuenta a Hacienda? Pues lo normal es que lo haga el empleado, que sea él quien efectúe los ingresos a cuenta por IRPF en los salarios en especie y que las empresas cuando efectúen regalos a sus trabajadores como especie no salarial se hagan cargo del ingreso a cuenta correspondiente, pero solo cuando se efectúan este tipo de regalo. Otro tipo de prestaciones o retribuciones en especie normalmente lo hace el empleado. Por tanto, a modo de resumen y siguiendo esta tabla, tenemos dos tipos de retribuciones en especie, las salariales y las no salariales. Dentro de las no salariales tenemos las que son de concesión voluntaria por las empresas y las que son de asignaciones asistenciales sociales.
Estos tres tipos de retribuciones en especies cotizan y también tributan, salvo las asignaciones asistenciales en el tope reglamentario establecido por ley. Y en las concesiones voluntarias por parte de la empresa sí tributan por IRPF, pero no las aportaciones a planes de pensiones de la empresa. Pues hasta aquí este vídeo de retribuciones en especie. Nos vemos en el próximo vídeo sobre nóminas y seguros sociales, que vamos a hablar del trabajo a tiempo parcial. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube JJ Economistas y pulsar en la campanita. Nos vemos en nuestro próximo vídeo de nóminas y seguros sociales.